Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. En esta videoclase vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 2 de nuestro programa, que si recuerdan pues se compone de 3 unidades, en las cuales en el primer parcial tuvimos la oportunidad de estudiar, analizar y evaluar la primera unidad, donde recorrimos gran parte de esa información general, pues que comprende el análisis de la estructura y las propiedades de los materiales. Para esta ocasión vamos a enfocarnos un poquito más en esa clasificación que en la primera unidad tuvimos oportunidad, en esa clasificación que correspondía a entender los materiales en 3 grandes grupos, que eran los metales, los polímeros y los cerámicos. En esta ocasión y para esta unidad vamos a dar información más detallada de lo que corresponde a cada uno de estos grupos. Vamos a empezar analizando lo que son los metales y esa clasificación que vimos en su momento de ferrosos y no ferrosos. Vamos a ver y ahondar un poquito más en la cuestión de los polímeros y también vamos a conocer un poquito más y a profundizar más en lo que son los cerámicos. En su momento vamos a agregar un cuarto grupo que se van a llamar materiales compuestos. El primer tema que vamos a tener en esta unidad corresponderá a lo que es los materiales ferrosos. Para esta oportunidad vamos a tener lo que son las características y las propiedades de estos materiales. Recordamos en la primera unidad dimos algunas características de los materiales ferrosos y de los no ferrosos. Dejamos muy por encimita lo que fue ese concepto y esas características. Vamos ahorita a tener en este video y en esta videoclase la oportunidad de conocer un poquito más de estos materiales. Pero ¿de qué trata? ¿De qué trata esto? Dice, bueno, los materiales ferrosos, cuando se habla de materiales ferrosos y no ferrosos, estamos hablando o haciendo referencia a materiales metálicos exclusivamente. Aunque el tema corresponde y dice materiales, sabemos que estamos hablando exclusivamente de metales. Metales ferrosos, metales no ferrosos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay, recordando eso que comentábamos en la primera unidad, qué diferencia hay entre los ferrosos y los no ferrosos? Pues hay una grande, ¿sí? Una principal, que es que exista o haya presencia o la ausencia de un componente principal, que es el hierro. Hablando exclusivamente de los ferrosos, hacemos referencia a que en estos materiales sí hay presencia de fierro. Y no nada más solo hay presencia, sino que en su gran mayoría en la composición del material es exclusivamente fierro. Cuando nosotros tendremos una clasificación de fierro o tendríamos una aleación con otro componente como el carbono, pues tendríamos un acero. Pero el acero sigue siendo un material ferroso porque el carbono no supera el 2% de su composición. Es decir, que sigue siendo en su totalidad un componente que sigue predominando en su estructura o en su conformación el fierro o hierro. Vamos a platicar un poquito de las características de lo que es el hierro, ¿sí? Bueno, principalmente vamos a hablar un poquito de la etimología de lo que es el hierro o fierro. La palabra fierro proviene concretamente de la etimología ferrum, que significa metal. Otra característica es que el hierro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre y uno de los componentes principal del núcleo terrestre. Entonces, hablando de elementos en general, recordando todos los elementos de la tabla periódica, el hierro es el cuarto elemento que más abunda en la corteza terrestre. Si segregamos un poquito eso y solamente hablamos de metales, el hierro sería el segundo metal más abundante de la corteza terrestre.
Otra característica es que se cree que el hierro ya se utilizaba en el año 5000 a.C., lo que se conoció como la Edad de Hierro, y fue empleado en la elaboración de armas y armaduras, elementos ornamentales o decorativos, y para labores agrícolas como lo fue el arado. Su color es gris y tiene tonalidades plateadas, ¿sí? Y una de las características principales del hierro es que presenta propiedades magnéticas. El hierro por sí solo no tiene demasiados usos, porque presenta unas características particulares de fragilidad al momento de calentarse. Pero si nosotros aliamos el hierro con otro tipo de elementos, como ya lo comentábamos, el carbono, esas propiedades se mejoran drásticamente. Sus propiedades físicas y químicas se potencializan y generamos materiales con características especiales para soportar grandes esfuerzos, aplicación de grandes fuerzas, y pues en general sus propiedades físico-químicas son mayores. Muchos de los utensilios, objetos que utilizamos tienen una parte de hierro. Ejemplo de estos pues son componentes o la elaboración de piezas para coches, para edificios, para su estructura de los edificios, para las vigas, o para el armado de varilla, ¿sí? O de aquella estructura que va a conformar una edificación, ¿sí? O incluso algunos electrodomésticos. Muchos de los electrodomésticos que tenemos en casa tienen componentes férricos, ¿sí? O componentes que provienen del hierro. Quizá no puro, sino ya lo comentábamos, con alguna aleación. Vamos a ver un video que nos va a remontar un poco a lo que fue la Edad de Hierro. ¿Cuáles fueron esos usos que se le dieron en ese tiempo? Aquí algunas de las características ya nos decía que fue en el 5000 a.C. Pero vamos a ver qué nos dice este video. La Edad de Hierro es la última etapa de la Edad de los Metales, la última etapa de la prehistoria que culmina con la invención de la escritura, que se considera el comienzo de la historia de cada sociedad. La Edad de Hierro posee dos etapas. La primera, 1200 a.C. al 1000 a.C., es el comienzo de la utilización del metal. Pero la segunda etapa, 1000 a.C. al 500. La Edad de Hierro es la última etapa de la Edad de los Metales, la última etapa de la prehistoria que culmina con la invención de la escritura, que se considera el comienzo de la historia de cada sociedad. La Edad de Hierro posee dos etapas. La primera, 1200 a.C. Bueno, en el link de este video te voy a dejar la descripción de este video. Tuvimos un problema con el audio, pero les dejamos el link para que ustedes lo vean y conozcan esa parte histórica que comprende el hierro. Continuaremos explicando ahora lo que fue la extracción, ¿sí? ¿De dónde o de qué material o mineral podemos nosotros obtener el hierro? ¿Sí? Tenemos tres grandes grupos de donde nosotros podemos extraer el hierro: los óxidos, los carbonatos y los sulfuros. Dentro de estos tres grandes grupos encontramos 5 principales minerales. ¿Qué diferencia hay entre estos minerales? La composición de hierro que tiene cada uno de ellos. El principal mineral de donde se extrae el hierro es la magnetita. Es el principal mineral de extracción, debido a que en su composición encontramos alrededor del 72% de hierro. Es decir, que cuando nosotros o aquellos encargados de extraer la magnetita, mediante separaciones o procedimientos magnéticos, pueden separar hasta un 72% de hierro. Seguido tenemos a la hematita, que corresponde o tiene su estructura
un 70%. Está muy cerca de la magnetita. Después tenemos la limontita, que corresponde a un 60% de composición de hierro. Le sigue la siderita con un 48%, y después tenemos la pirita, que corresponde a un máximo de 48%, es decir, de 48 hacia abajo. No todos los lugares en el mundo, o no existen bancos en todo el mundo de cada uno de estos minerales. Hay lugares específicos donde encontramos bancos de cada uno de estos minerales. Algunos afortunados, algunos desafortunados, porque pues de una magnetita se puede extraer mucho más composición de hierro que de una pirita, pero no en todo el mundo existen este tipo de bancos. Aquí en las imágenes observamos cómo son extraídos estos minerales en puro, ¿sí? La principal, la magnetita, pues tiene un color grisáceo, ¿sí? Yendo hacia el negruzco con pues tonalidades plateadas. Después tenemos la hematita, que también tiene un tono plateado oscuro con negruzco, por así decirlo. Y así cada uno de estos minerales tiene características físicas donde pues podemos distinguir de acuerdo a estas características pues estos minerales. Ya cuando ahondamos un poquito más en el proceso de extracción, pues bueno, no nada más son físicas, sino también un tanto químicas al extraer pues este hierro que compone cada uno de su estructura. Vamos a platicar ahora de las características. Vamos a platicar ahora de las características de estos materiales ferrosos. La principal de ella, ya habíamos comentado en las características del hierro, que pues este material corresponde al segundo tipo de metales más comunes de la corteza terrestre. Eso viene derivado de lo que comentábamos del hierro. Decíamos que el hierro es el cuarto elemento más común de encontrar en la corteza terrestre. Decíamos también que es el segundo dentro de los metales. Entonces, de acuerdo a esta característica del hierro, pues tenemos esta también en los metales ferrosos. Decíamos que el metal ferroso, pues casi toda su composición es de hierro. Entonces, como el hierro es el segundo metal más común, pues convierte al material ferroso en el segundo tipo de metal más común. Para saber qué hay detrás y qué hay delante del hierro, pues tenemos los tres principales metales que hay dentro de la corteza terrestre. Comentábamos que el hierro es el segundo, pero antes de él está el aluminio. Del 100% que componen los metales y los elementos en general de la corteza terrestre, el primero es el aluminio con un 8.2%. Después es seguido por el hierro con un 5.2% y lo sigue en tercer lugar el magnesio con un 2.4%. De ahí se derivan ya más metales y elementos que compondrían al 100% de la corteza terrestre. Pero para que no quedara volando que estaba antes y que después, pues aquí lo presentamos. El primer metal que tiene la corteza es el aluminio, es decir, es más común todavía que el hierro. Después sigue el hierro con 5.2 y finalmente dentro de esta escala de los tres primeros lugares tenemos al magnesio con el 2.4%. Vamos ahora a platicar de una segunda característica. La segunda característica de los materiales ferrosos pues es que presentan ciertas propiedades, tanto físicas como químicas, ¿sí? La primera de ellas es que el material ferroso presenta una alta resistencia. También presenta una alta maleabilidad. Si recordamos aquella definición de maleabilidad, pues decíamos que es la propiedad del material para poderse convertir en láminas delgadas, ¿sí? Tan delgadas como sea posible. Decíamos en ese entonces que el aluminio es el mejor metal maleable, pero el hierro o los materiales ferrosos también presentan una alta maleabilidad. Después decimos que el material ferroso también presenta o es un gran conductor de calor
es un excelente conductor de la electricidad y presenta alta respuesta a las fuerzas magnéticas, es decir, que presenta propiedades ferromagnéticas, propiedades de ser atraído pues por un magneto, ¿sí? Entonces tenemos estas características sumamente importantes para el trabajo y para decidir cuándo yo puedo ocupar un material ferroso. Si quiero o busco propiedades magnéticas, pues esta es una gran opción, el material ferroso. Si yo estoy buscando resistencia, maleabilidad, conducción de calor o conducción de electricidad, pues los materiales ferrosos son una opción. Otras características que tenemos es que pues los materiales, ¿sí?, presentan facilidad para moldearse y a altas temperaturas, ¿sí? Normalmente los materiales ferrosos son los utilizados para forjas o son llevados a cabo en hornos o son llevados a cabo en instrumentos o procesos donde yo a través del calentamiento y de la forja, es decir, que con el golpeteo, ya sea manual o por alguna maquinaria como la prensa, pues puedo lograr nuevas formas del material. Y no nada más nuevas formas, sino también nuevas composiciones químicas, ¿sí? O sea, puedo mejorar sus propiedades mecánicas a través de estos procesos de calentamiento. También otra característica de los materiales ferrosos es que pueden obtenerse a partir de chatarra por procedimientos de separación magnética. Sí, la chatarra que nosotros tiramos, es decir, aquellos pues individuos que van luego en sus camionetas o personajes que nos están pidiendo que les vendamos el fierro viejo ahí desde casa, de esa chatarra es de la que estamos hablando precisamente. Toda esa chatarra que juntan estas personas, después ellos la revenden porque pues es buscada realmente en gran proporción. Esta chatarra, a través de nuevos procedimientos, normalmente de separación magnética, por ejemplo de un colchón, de un electrodoméstico, desechan lo que es fibra textil en el colchón, por ejemplo, de un electrodoméstico, desechan la parte plástica y a través de la separación magnética logran separar todas estas composiciones ferromagnéticas o estos materiales con propiedades ferrosas. Y estos nuevos, ya a través de la separación magnética, se someten a un nuevo procedimiento de fundición y de prensado, pues para nuevamente volver a utilizar este material. Entonces, por eso es que encontramos tantas personas recolectando este tipo de materiales, porque realmente el mercado es amplio. Nosotros, pues ya no nos sirve en casa, pero para ellos es materia prima de negocio, ¿sí? O sea, para ellos es esa materia de venta que después obtendrá nueva vida, ¿no? O sea, también es ayuda al medio ambiente porque se vuelve a reutilizar este material. Por último, también tenemos como característica lo que es que son sumamente demandados a nivel industrial en el mundo entero, ya sea reutilizando, como lo comentábamos con la chatarra, o ya sea, como lo comentábamos, extrayendo directamente de los bancos naturales de la corteza terrestre. Ya sea a nivel puro, ya sea a nivel aleación o ya sea a nivel reutilizable, son sumamente demandados a nivel industrial y son los que mejores se compran y los que mejores se venden, ¿sí? Los materiales ferrosos son los más demandados en el mercado de los metales. ¿Qué clasificación tenemos de los materiales ferrosos? Tenemos tres principales grupos. El primer grupo es el del hierro dulce o hierro forjado. Es un hierro casi virgen, solamente tendrá ni un 0.05% de otros metales como níquel o sílice en su composición, pero casi el 100% es hierro. Este es el menos comercial porque sus propiedades son frágiles. Decíamos que solamente con calentarlo y someterlo a algún esfuerzo pues puede ser deformable.
Normalmente este tipo de hierro se utiliza en lo que es la herrería, es la materia principal de los herreros. ¿Qué hacen los herreros? Pues recordemos, si ustedes voltean en su casa, sus protecciones, su portón, pues está hecho de hierro dulce, es decir, que a través de un pequeño horno fue sometido a un calentamiento y a través del golpeteo o a través de moldes o del yunque, pues se puede generar nueva forma. Este es el principal, como les comentaba, el principal materia prima de los herreros. Y pues su principal uso desde tiempos ancestrales ha sido la ornamentación, es decir, la decoración, y pues ahora pues la utilizan pues para cuestiones de herrería, como son los portones, las protecciones para ventanas, algunas decoraciones como son los faros en las calles, y pues realmente ese es su principal uso. Tenemos un segundo clasificación o una segunda clasificación que son los aceros. Ya veníamos comentando lo que es un acero, que es una aleación de hierro con carbono, que el carbono no pasa del 2%, y de acuerdo a cuánto carbono tenga esta aleación, vamos a tener una subclasificación de aceros. Aceros de bajo carbono, aceros de medio carbono y aceros de alto carbono. Existe un cuarto grupo que son los aceros inoxidables con propiedades específicas, lógicamente de que no presentan oxidación en su conformación o en su uso. Pero en la siguiente videoclase que les voy a presentar hablaremos específicamente de los aceros y de las características que estos subgrupos tienen. Y un tercero pues son las fundiciones, ¿sí? ¿Qué características presentan estas fundiciones? Es decir, cuando el hierro pasa a un estado de tipo líquido, y dentro de ese estado líquido, ¿qué otro material ferroso o no ferroso yo puedo añadirle para ganar nuevas propiedades? ¿Sí? Hablaremos en otro video también, en otra videoclase, de las principales fundiciones y qué características gana el material al estar sometido a este tipo de procedimientos. Bueno, entonces repasamos con esto el primer tema de la unidad 2, que son los materiales ferrosos, sus principales características, sus principales aplicaciones y su principal clasificación. Tendrán actividad agendada para esta videoclase y pues por el momento me despido de ustedes, muchachos. Espero haya quedado claro esto. Si no, saben que tenemos otros canales de comunicación para atender las dudas que hayan quedado respecto a este tema. Les deseo que tengan un excelente día.